Estamos en medio de esta serie, Misericordia y Compasión, y el título de hoy es una pregunta: ¿qué nos motiva a hacer misericordia? Claro, la misericordia es un llamado que el Señor nos hace a actuar, a ayudar, a aliviar el dolor de los que están en miseria, pero ¿por qué lo hacemos como algo más allá de un mandato? ¿Por qué es tan gratificante hacer misericordia? Bueno, vamos a verlo hoy. Los he estado animando a que lean la parábola del buen samaritano una vez por semana, el sábado en la noche, para traer los detalles frescos. Pero hoy yo quiero darle una repasada casi completa a la parábola o al pasaje. Entonces, acompáñenme por favor en sus Biblias al Evangelio de Lucas. Vamos a abrir Lucas 10, 25, y ahí es donde vamos a iniciar nuestra lectura. Dice así: y aquí un intérprete de la ley, un experto en la ley, se levantó y dijo para probarle: Maestro, este hombre está hablando con Jesús, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, el intérprete, el experto en la ley, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Para responder esta pregunta, versículo 30, respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole se pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole se pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Estas 1, 2, 3, 4 palabras: fue movido a misericordia. Esto es la parte de la parábola o del mensaje que nos interesa hoy. Este samaritano de alguna manera había experimentado la misericordia de Dios, y cuando vio la necesidad, algo dentro de él lo empujó a actuar de la manera en la manera en que Dios había actuado con él. Entonces, la pregunta para profundizar más es: ¿por qué este samaritano fue movido a misericordia a una persona que esencialmente era su enemigo? Recordemos, los judíos tenían también problemas raciales, no querían a los samaritanos, los consideraban inferiores por ser descendientes de aquella deportación. Judíos se casaron con hombres de otras naciones paganas, y entonces los judíos se sentían como que tenían mucho pedigrí, y entonces no querían juntarse con los samaritanos. Entonces lo lógico era que el sacerdote o el levita tuvieran misericordia, y el sarcasmo de la parábola es que un samaritano enemigo tuvo misericordia. La pregunta es: ¿por qué? Déjenme hacer esta pregunta de una forma más personal. ¿Qué es lo que a ti y a mí nos impulsa a hacer misericordia y a cuidar de aquellos que tienen necesidad? Obviamente la misericordia recibida, pero vamos a desarrollar esto de una manera más profunda. Al final, ya saben cómo soy, ya va a empezar muy bien. Al final, tú te quieres llevar este pensamiento: ¿qué nos motiva a la misericordia? Debemos ser movidos a misericordia por la manera en cómo hemos recibido y entendido la misericordia. Si reconocemos que somos pecadores, que no merecíamos el amor de Dios, pero fuimos salvados por gracia, seremos mucho más compasivos y generosos con los marginados y los desdichados. Retomando el estudio de esta
parte del Evangelio de Lucas, de la parábola, este experto en la ley no solo entendía, era un experto en la ley. Él creía que con sus esfuerzos morales podía alcanzar la salvación. Él creía que ayudando a las personas y dando grandes ofrendas y haciendo esto y comprando burritos al final en pan de vida, él iba a poder alcanzar la salvación con sus obras y sus hechos morales. Pero luego Jesús cuenta la parábola del buen samaritano para decirle a este hombre que quería justificarse, decirle que sus esfuerzos morales no le alcanzan para comprar la salvación. A ningún humano pudieran alcanzarle los esfuerzos morales para alcanzar la salvación. La salvación no la da el Señor porque solamente Él la pudo efectuar. Por eso la Escritura dice que la salvación es del Señor. Entonces Jesús está contando esta parábola para decirle a este hombre: eres pobre espiritualmente hablando. No puedes comprarte la salvación. No hay manera. La única manera es que obtengas la salvación como parte de la misericordia de Dios para tu vida. Entonces, esto es lo que nosotros entendemos en la Biblia con el concepto pobre en espíritu. Una persona que no puede comprar su salvación con ninguna obra, con ningún esfuerzo, con nada que tenga que ver con él mismo. Eso es una persona pobre. Entonces, el resultado para todos es el mismo. Todos somos pobres o fuimos pobres en espíritu. Cuando nos encontramos cara a cara con el Señor y vemos la santidad de Él, a veces reflejado en la persona de Jesús, nosotros nos sentimos indignos de estar ante tal belleza y tal hermosura. El profeta Isaías dijo: ¡ay de mí, que siendo hombre de labios inmundos! Cuando vemos a Jesús decimos algo similar: ¡ay de mí! O sea, no puedo. Cuando nos comparamos con el hermanito, no hombre, nos sentimos súper papas fritas, más santos que todos, ¿verdad? De ahí nace la esencia de la crítica, de un sentir de superioridad. Pero cuando tú te mides con Jesús, tu vida, tu moral, tus esfuerzos no te alcanzan. Sin embargo, si tú eres cristiano, tú fuiste alcanzado por la misericordia de Dios. Él eras pobre y Él te hizo rico dándote la salvación gratuitamente. Estábamos en la vil miseria y por su gracia inmerecidamente Él nos salvó. ¿Estás de acuerdo conmigo en esto? Entonces vamos adelante. Para los que me están siguiendo en la computadora, yo lo voy a manejar en forma de incisos, pero vámonos con el primer punto. Vamos a hablar de la gracia y las personas marginadas. Hay dos efectos que el Evangelio de la gracia tiene sobre una persona que reconoce que siendo pobre en espíritu ha recibido gran misericordia. Y quiero tomar el primero de ellos. El primer efecto de la gracia sobre una persona es este, está apareciendo aquí en pantalla. Nos compadecemos de los ingratos y de los difíciles de tratar. Aquella persona que ha entendido el Evangelio y se ha deleitado en la gracia puede tratar con aquellas personas que otros no quieren tratar. Cuando un cristiano ve a las prostitutas, a los alcohólicos, a los drogadictos, a las madres solteras, a las personas que son refugiados o marginados, personas con adicciones sexuales, cuando un cristiano ve a estas personas, el cristiano se ve a sí mismo en el espejo. El cristiano dice: yo era así o probablemente era peor que lo que estoy viendo. Y cuando el cristiano se ve en el espejo, recuerda cómo Dios lo alcanzó, en qué momento el Señor lo alcanzó. A lo mejor hay personas que pueden decir: bueno, yo nunca he ejercido la prostitución. Pero hay personas que a lo mejor tuvieron una vida promiscua, de una relación tras otra, y a través de las relaciones sexuales querían conseguir aceptación, querían conseguir alguna posición laboral, algún beneficio económico. Entonces no hay diferencia.
A lo mejor hay personas que dicen, no, yo nunca tomé drogas ni nada, pero eran adictas a ser adulados, adictas al alcohol, adictas a otro tipo de formas. A lo mejor hay personas que dicen, bueno, yo nunca fui refugiado y marginado, pero vivieron en la casa de un tío y una tía porque no tenían dónde vivir o porque sus padres los abandonaron. A lo mejor hay personas que dicen, no, yo nunca fui un violador, yo nunca, y menos, ¿verdad? Con niños, yo estas cosas no, pero nos deleitamos cuando no éramos cristianos en la pornografía y en otro tipo de adicciones. Pornografía que es un producto hecho por personas con este tipo de tendencias. Entonces, cuando un cristiano ve a estas personas, el cristiano debe de verse y se ve a sí mismo en el espejo. Él dice, yo era así. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nos vemos en el espejo, tenemos ese impulso, somos movidos a misericordia, a ayudar a estas personas, a tratar de mostrarles cuál fue la forma en la que nosotros encontramos la misericordia de Dios. Entonces, ante esta idea, yo quiero que tú me sigas pensando más profundamente. ¿Alguna vez tú fuiste realmente merecedor de la misericordia de Dios? Cuando llegó a tu vida, ¿tú eras merecedor de esa misericordia? Levante la mano el que dice, sí, yo me merecía esta misericordia. Pues no, ¿verdad? Obviamente nadie. Entonces, esa es la esencia de la misericordia. No eres merecedor a ella. Si tú merecieras la misericordia, ya no sería misericordia. Pero el Señor ha tenido gran misericordia de nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros, al traducir la misericordia que recibimos de Dios hacia los demás, debemos de ser muy cuidadosos de tratar de aplicar el famoso filtro de decir, bueno, ¿quién merece la misericordia y quién no merece la misericordia? De pronto nos vemos en conflictos personales porque vemos a las personas con necesidad y en nuestra mente pensamos, es que estas personas son pobres porque son flojos, son pobres porque son adictos, son pobres pues porque así han de haber sido de tremendos en la vida. Me vuelvo a regresar al principio. Cuando vemos a los marginados, a las prostitutas, a los drogadictos, a los alcohólicos, a las madres solteras, a los refugiados, a las personas con adicciones sexuales, nos vemos en el espejo. Entonces, ¿en qué momento fuimos nosotros dignos o merecedores de la misericordia? Nunca. ¿En qué momento las personas con necesidad son dignas de nuestra misericordia? En ningún momento. Sin embargo, el Señor nos llama a hacer misericordia. En unos domingos más yo voy a tomar un mensaje completo para hablar del balance en cuanto a cómo aplicar la misericordia de maneras sabias. ¿Dónde está ese punto de balance sabio entre hacer misericordia y no hacerla solo porque sí? Pero por hoy vamos a enfocarnos en este concepto. En pantalla, aquellos que toman nota van a agradecer esto. Dios extiende su misericordia hacia los ingratos y malvados, que es lo que nosotros éramos. Si hacemos lo mismo, seremos como nuestro Padre Celestial, que hace salir el sol sobre todos por igual. Si tú recuerdas la parábola de los dos deudores, no sé si la ubican, este hombre que debía 10,000 denarios. ¿Alguien recuerda esta parábola? Sí, entonces un hombre debía 10,000 talentos. Un talento era una especie de bloque de lingote de plata. Y si en algún momento tú pudieras tener 10,000 talentos de estos, tú necesitarías llenar una casa de Infonavit, de estas casas chiquitas, cada cuarto, cada baño, de piso a techo, pared a pared, llena como Tetris, retacada con lingotes de plata. Esta es la deuda que este hombre tenía. Impagable la deuda, como, yo no sé, $500 millones. Y le fue perdonada la deuda. Y saliendo de ahí, este hombre no procesó la misericordia de Dios, ni aquí, y fue y ahorcó a un camarada porque le debía 1,500 varos.
Es una moneda hebrea que luego les explico, ¿no? 1500 varos. Y lo está ahorcando, pues lo arrestan, lo llevan con el señor que le perdonó la deuda. El señor que le perdonó la deuda le está reprendiendo. Y en Mateo 18:33 encontramos estas palabras referentes a la misericordia recibida. El Señor dijo: ¿no deberías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Ahí está el detalle, chato, dijo Cantinflas. Ahí está el detalle, que de pronto tenemos conflictos al caminar en Cristo, conflictos morales en cuanto a ver quién sí y quién no, y hemos olvidado de la increíble misericordia que el Señor ha tenido con nosotros. De esto se trata esta serie, de volver a recordar de dónde el Señor nos ha sacado. Vámonos a inciso B, los que me están siguiendo en la computadora. Vamos a hablar ahora de la gracia y la generosidad. El segundo efecto que el evangelio de la gracia tiene sobre una persona que reconoce que no merecía la misericordia, pero que la recibió, es este. El efecto es que produce internamente una generosidad espontánea. Ve la necesidad e inmediatamente se mete las manos a la bolsa y ve cómo puede ayudar. Regresando a la parábola del buen samaritano, ni el sacerdote ni el levita fueron movidos a misericordia. Es bien interesante este pasaje porque los dos vieron la necesidad y los dos se fueron de largo. Pero este samaritano, que es lo que yo mencionaba ahorita, el sarcasmo de la parábola es que hasta un enemigo tuvo misericordia de ese hombre. El sarcasmo es que lo imposible que era que tuviera Dios misericordia de nosotros, lo hizo porque Él es increíblemente bueno y compasivo y amoroso y misericordioso y etcétera, etcétera. Pero el samaritano se suponía que no tenía la obligación de ayudar a este hombre herido y asaltado. El levita sí tenía la obligación por la ley de Dios. El sacerdote, claro que tenía la obligación porque conocía la ley de Dios. El Señor les dijo: misericordia quiero y no sacrificio. Entonces el levita se fue, el sacerdote también, el samaritano fue movido. Es decir, la misericordia experimentada y vivida lo movió a actuar. Yo pregunto, ¿habrá algo más grande y poderoso que la obligación? Sí, la compasión y la misericordia. Una vez más en pantalla para aquellos que toman nota. La misericordia es un amor espontáneo y sobreabundante que surge cuando experimentamos la gracia de Dios. Quiero hacer dos preguntas. La primera pregunta va a construir la segunda pregunta. Aquí les va. ¿Cuánta misericordia ha tenido Dios de ti? Haz memoria. Suspira. ¿Cuánta misericordia ha tenido Dios de ti? Desde el momento en que te salvó hasta el resto de tu caminar en el Señor. ¿Cuánta misericordia? Aquí va la segunda pregunta. Entonces, ¿cuánta misericordia espera Dios que tú hagas sobre aquellos que son tu prójimo? Exacto. Esa es la medida de la misericordia. Abundante, sin filtros, inmerecida. Básicamente damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Entonces el Señor Jesucristo no está aquí físicamente. Sabemos que ascendió. Sigue siendo Dios, totalmente hombre y totalmente Dios en una sola persona. Pero el Señor Jesucristo no está aquí físicamente para que podamos hacer lo que hizo una mujer que fue y derramó un perfume y lo ungió al Señor. No podemos hacerlo porque Él físicamente no está aquí.
pero físicamente los necesitados y los pobres y los marginados sí están aquí entre nosotros. Y el Señor nos dice que cualquiera de estos actos lo hagamos como para Él. Observa aquí en pantalla Mateo 25, 35 al 36. Sé que lo he leído antes. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Inciso C, tú y yo somos representantes de Jesús en esta tierra. Jesucristo nos ha llamado a representarle. Por eso nos han denominado cristianos. Porque somos en un aspecto como Cristo. Cristo es Dios y no podemos ser como Él en ese aspecto, pero Él es misericordioso y nosotros podemos en un cierto grado ejercer misericordia. Somos representantes de Él. Y la única manera en que nosotros podamos ser correctamente representantes, dignamente representantes de Cristo, del Señor, lo único que nos hace capaces de hacerlo es la experiencia que tú y yo hemos tenido con la gracia y con la misericordia. Déjame lo digo de otra manera. La forma en como el Señor nos ha perdonado a ti y a mí, la forma en como Él ha tenido de nosotros misericordia, esa experiencia nos capacita a nosotros para poder reflejar al mundo esa misericordia a través de, obviamente, actos de misericordia y de compasión. Cuando tú tengas compasión de los necesitados, la familia de la fe y los que no son de la familia de la fe, la gente va a poder ver a Jesús reflejado en ti. Y yo sé que lo que voy a decir es obvio, pero tú piensas que ese hombre asaltado vio a Dios reflejado a través de un levita que lo vio y se cruzó a la banqueta de enfrente y se fue. Tú piensas que el asaltado dijo: wow, Señor, qué increíble eres. Me mandaste este levita para que me ignorara. Pero ¿cómo crees que se sintió cuando el samaritano lo bajó del caballo y lo sentó en el mesón y se fue? Y se quedó todo adolorido y todo golpeado, pero procesando: Señor, qué increíble eres. Eres tan grande que hasta un samaritano, uno de Parral, crea nena, estaba viendo si estaba despierta, un juarense como quiera, pero de Parral, Señor, hasta eso utilizaste tú, Señor. No se crean, nena. Dios bendiga la capital del mundo. Damos de gracia lo que de gracia. ¿Cuánta gracia has recibido? ¿Cuánta gracia tienes que dar? ¿Cuánta misericordia? Hazle con tus manos así o así. ¿Cuánta misericordia? Quiero verlo. Híjole. Pues cuando midas la misericordia de Dios, usa esos brazos para abrazar a las personas que lo necesitan, y es entonces cuando ellos van a ver a Jesús reflejado. En pantalla, Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, nueva traducción viviente, dice así: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Tú ves a una persona indigente en la calle. Lo que Pablo nos está diciendo a ti y a mí es que tú lo consideres como mayor a ti. Quizás algunos, si la gobernadora de Chihuahua estuviera aquí: Amaro, siéntese por favor aquí. Le doy mi burrito que me compré en Pan de Vida. Acabo estaba rancio. No, están bien buenos, están bien buenos. Pero cuando tú ves a esa persona indigente, tú tienes que considerarlo como mayor a ti. Dios lo ama como te ama a ti.
Versículo 4, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los de los demás. Pablo nos está diciendo que la única manera de representar a Cristo es olvidándonos del egoísmo, olvidándonos de la vanidad y extendiendo la ayuda en la manera en que nosotros podamos y tengamos a aquellos que tienen necesidad. Una nota más en pantalla. El Evangelio nos muestra que somos mucho más malvados de lo que creíamos, pero más amados de lo que esperábamos. Cuando dejamos de ser misericordiosos es porque hemos olvidado la gracia y la misericordia que Dios ha tenido de nosotros. Por eso es bueno recordar la misericordia. Porque cuando tú has experimentado la misericordia de Dios, lo que tú tienes que hacer es procesarla aquí, que está complicado, se queda aquí, no se va, pero procesarla aquí también. Porque el hombre que recibió el perdón de la deuda de los 10,000 talentos, no procesó aquí, ni procesó aquí, y automáticamente fue y actuó como si nunca hubiera recibido misericordia. Cuando tú y yo ignoramos la necesidad, estamos olvidándonos de esa misericordia. ¿Sabes qué? Vamos a volver a leerlo, vamos a volver a retomarlo, vamos a volver a recordar, vamos a volver a sentir. Por eso es la pregunta: ¿cuánta misericordia ha tenido Dios de ti? Para concluir, algunos no son más misericordiosos con las personas que lo necesitan porque piensan que las personas en necesidad son indignas de recibir la ayuda porque son flojos, y porque son flojos están en ese nivel de pobreza, porque tienen vicios, porque son pecadores. Pero yo pregunto, ¿no éramos así tú y yo cuando Cristo nos alcanzó? ¿No éramos así tú y yo cuando Cristo tuvo misericordia de nosotros? Sí, éramos así, como animalitos de la creación. Nadie nos había enseñado, nadie nos había tenido misericordia. Otros no hacen misericordia porque piensan que las personas van a abusar. No, es que les doy la mano y se agarran la pata, ¿verdad? Bueno, o el pie, según cada quien, ¿verdad? Pero bueno, hace el pie y la mano y se agarra la pata. Y piensan que las personas que reciben ayuda se vuelven mañosos. Sí, efectivamente lo hacen. Pero yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas oportunidades de gracia y de misericordia desperdiciamos tú y yo antes de convertirnos? Yo tardé como año y medio, dos en convertirme. Y tuve contactos con el Evangelio varias veces, actos de misericordia de los de la iglesia, los del grupo de jóvenes. Y por un lapso casi de 2 años yo estuve desperdiciando ese amor que las personas tenían conmigo. Así es de que sí, yo soy sincero conmigo y espero que lo seas tú contigo mismo. ¿Cuántas oportunidades de gracia malgastamos? Muchas. Entonces, si ellos van a malgastar los recursos, no es un asunto de si les damos o no, se trata de ser misericordiosos. De nuevo, vamos a tener un mensaje en el que vamos a poner un balance entre esto, porque yo sé lo que quizás algunos están pensando. Te dejo una regla que me ha ayudado y me ha bendecido a través de los años. Cuando tengas dudas entre la misericordia o el juicio o la justicia, inclínate a la misericordia. Es mejor equivocarte en misericordia que equivocarte en juicio y justicia. ¿Tienes dudas de si debes de ayudar o no? Inclínate a la misericordia, porque esto es algo que Jesús siempre y siempre va a recompensar. El necesitado desperdició el recurso, sí, pero la recompensa es tuya. Llévate este pensamiento. ¿Qué nos motiva a la misericordia?
debemos de ser movidos a misericordia por la manera en cómo hemos recibido y entendido la misericordia. Si reconocemos que somos pecadores, que no merecíamos el amor de Dios, pero fuimos salvados por gracia, seremos mucho más compasivos y generosos con los desdichados. Antes de orar, quiero recordarles que en unos pocos domingos más voy a hacer un llamado, porque esta serie de mensajes es despertar la conciencia de aquellas personas que son parte de esta iglesia, para que esta iglesia empiece a actuar en formas más misericordiosas. Tú dices, ya lo hemos hecho, vamos a seguirlo haciendo. Pero yo voy a hacer un llamado para un grupo de personas que van a hacer formalmente el ministerio de compasión, ministerio de misericordia. Y estas personas van a trabajar, quebrarse la cabeza, trabajar para conseguir recursos, estudiar cuál es la necesidad, ver quién en la iglesia o en el cuerpo de Cristo tiene una necesidad con la cual podemos ayudar, quién fuera podemos ayudar, cómo lo vamos a hacer, de dónde vamos a encontrar los recursos. Este equipo de personas va a estar trabajando activamente para esto y nos va a presentar necesidades para que como iglesia nosotros digamos, órale, vamos a entrar en este proyecto, vamos a hacerlo, vamos a apoyar. Quizás algunos de ustedes van a ser parte de las personas que van a responder a este llamado. Vamos a resolverlo en unos domingos más. ¿Quieres orar conmigo? Señor, venimos ante ti con una oración sencilla. No nos olvidamos, Señor, de dónde nos has rescatado, ni cómo hubiera sido nuestra vida si tú no hubieras tenido misericordia de nosotros. Señor, estaríamos perdidos, desdichados, destruidos. Señor, no queremos ni siquiera pensarlo. Pero ahora, Señor, vemos atrás y vemos tu extraordinaria y hermosa misericordia y gracia. Y pedimos, Señor Jesús, que nos concedas ser personas que hacen misericordia. Señor, hoy nosotros recordamos que ese hombre tirado en el camino, desdichado, desnudo, golpeado, maltratado, somos nosotros, Señor. Y tú nos recogiste del piso, tuviste misericordia y nos has llamado a hacer lo mismo con los marginados y los necesitados. Señor, capacítanos para esta obra. Transfórmanos, Señor, en el nombre de Jesús. Y esta iglesia dice...